Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este curso de C++. Bueno, continuando con este bloque de ordenamientos, ya vimos el ordenamiento burbuja y el ordenamiento por inserción. En este caso vamos a ver el ordenamiento por selección. Este ordenamiento es bastante sencillo y se van a dar cuenta que tanto la explicación como el código es bastante sencillo. Como su nombre lo dice, vamos a hacer un ordenamiento seleccionando el número menor de un arreglo. Entonces hagamos de cuenta que tenemos este arreglo. Este arreglo tiene 2, 5, 3, 1, 4. Entonces yo me posiciono en la primera posición y voy a recorrer todo el arreglo y voy a ver qué número es menor a mi posición actual. Entonces verifico, 5 es menor que 2, no lo es. Después verifico, 3 es menor que 2, no, esto no es verdad. Y después verifico, 1 es menor que 2, efectivamente 1 es menor que 2. Como esta condición se cumple, entonces hago el cambio. Donde está el 1 pongo el 2. Entonces ahora vamos a avanzar una posición, es decir, estamos en el 5 y yo voy a preguntar, voy a recorrer todo el arreglo y de todo el arreglo voy a buscar cuál es el número menor y lo voy a almacenar en una variable. Entonces digamos que yo tengo una variable llamada min y en esta variable voy a almacenar el número menor. Siempre vamos a iniciar pensando que nuestra posición en la que estamos en primera instancia va a ser el menor. Entonces inicialmente el menor es 5. Ahora yo pregunto, ¿3 es menor que 5? Efectivamente. Entonces mínimo ahora va a tener el número 3. Y ahora yo voy a seguir recorriendo el arreglo y verificando. 2 es menor que 5, efectivamente. Ahora mínimo ya no va a ser 3, sino ahora mínimo va a ser 2. Es decir, cambiamos el valor de mínimo. Y ahora vuelvo a preguntar. 4 es menor que 5, esto ya no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Poner donde está el 5 el 2 y poner donde está el 2 el 5. Vamos a hacer este cambio. Entonces vemos que se ejecuta el cambio. Avanzamos una posición y ahora vamos a estar en el 3. Mínimo siempre va a ser nuestra posición actual. Entonces vamos a iniciar pensando que el número mínimo es el 3. Y yo voy a preguntar, 5 es menor que 3, esto no es verdad, así que continúo. Y después pregunto, 4 es menor que 3, esto tampoco es verdad, así que continúo. Avanzo una posición y ahora voy a estar aquí y solo me queda preguntar, 5 es menor que 4, efectivamente, entonces hago el cambio. Y si nos damos cuenta, ya nos quedaría nuestro arreglo ordenado. Simplemente es pararnos en la primera posición, recorrer toda la lista hacia el lado derecho y ver de todos esos números que hay hacia nuestro lado derecho cuál es el menor, y el que sea el menor le hacemos el cambio con nuestro número actual. Sencillo, vamos a ver cómo funciona esto en código. Entonces bueno, yo ya tengo aquí creado un vector como para ahorrarnos este tiempito y yo tengo aquí el 2, 5, 3, 1, 4, sencillito. Entonces vamos a empezar creando unas variables que vamos a estar utilizando en el transcurso del código. Vamos a crear una variable que se llame auxiliar y vamos a crear una variable que se llame min. Ya teniendo estas dos variables vamos a iniciar a hacer el código. Primero necesitamos recorrer el vector, eso es básico. Entonces como necesitamos recorrer el vector, simplemente vamos a crear un for que inicie en 0, que termine en 5 porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4 posiciones, es decir, que sea menor a 5 y más. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro de nuestro primer for? Inicialmente recordemos que tenemos que guardar en la variable mínima nuestra posición actual, es decir, siempre vamos a iniciar pensando que nuestra primera posición, es decir, el 2, es el número menor, para después recorrer el vector hacia la derecha y verificar si hay un número menor a este 2, pero inicialmente siempre vamos a iniciar pensando que nuestro número actual es el menor. Ya teniendo en min la posición de supuestamente nuestro número menor, vamos a continuar. Vamos a crear otro for. Este for ¿para qué nos va a ayudar? Para recorrer el vector todo hacia la derecha. Recordemos que tenemos que comparar nuestro número actual con todos los números que están hacia la derecha. Entonces este for nos va a ayudar a eso. Así que vamos a crear aquí otro for. Este lo vamos a llamar j, que inicie en ¿dónde? En i más 1. ¿Por qué en i más 1? Porque i es nuestra posición actual, es decir 2. I más 1 porque yo no tengo necesidad de comparar mi número actual con el número actual, porque pues no tendría mucho sentido. Entonces omitimos este y iniciamos aquí en el 5, empezamos a comparar con todos estos números. Entonces es nuestra posición actual más 1 para iniciar hacia nuestra derecha. Listo, ¿y ahora qué vamos a hacer dentro de este for? Bueno, vamos a empezar a hacer la condición. Las condiciones las hacemos con if, recordemos. ¿Y cuál es nuestra condición? Recordemos que nuestra condición era que si había un número menor a nuestro número actual, íbamos a hacer un cambio, es decir, si el número de mi derecha es menor a mí, entonces haga esto. Entonces vamos a poner eso en la condición. En caso de que Beck en la posición J, es decir, en este momento estamos en el 5, es menor a lo que tiene Beck
en la posición min, es decir 2, entonces haga lo siguiente. ¿Qué le vamos a decir que haga? Muy sencillo, vamos a decir que min ya no va a ser i, es decir ya no va a ser 2, sino en este caso supuestamente ahora va a ser 5. Entonces vamos a poner que va a ser igual a j, pero pues realmente no va a ser 5 porque 5 no es menor que 2, sino que esto va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y aquí en 1, cuando encuentre este 1, lo va a almacenar acá, nos va a almacenar esa posición. Ahora bien, ¿qué vamos a poner afuera de este for? Ya saliéndonos de este for, aquí en min ya está almacenado nuestro número menor. Entonces vamos a empezar a hacer todos estos cambios que nos importan. Vamos a poner que auxiliar va a ser igual a lo que tiene vector en la posición i. Es decir, vamos a guardar en un auxiliar este número 2. Esto es necesario porque yo necesito almacenar este 2 en algún lado. Porque recordemos que ahorita yo voy a hacer este cambio. Voy a poner este 1 acá. ¿Y dónde quedó el 2? Vemos que se nos desaparece el 2. Entonces necesitamos guardar este 2 en algún auxiliar para que no se nos pierda. Después vamos a poner que vector en nuestra posición i, es decir donde estamos actualmente, va a ser igual a lo que tiene vector en la posición min. ¿Qué tiene vector en la posición min? Pues lo ideal es que tenga un 1, porque haciendo toda esta condición, recorriendo todo este for, va a llegar al punto de almacenarnos en min este número, o bueno, esta posición exactamente. Entonces le vamos a decir que vector en nuestra posición actual va a ser igual a lo que tiene vector en la posición min, que en este caso es 1. Y finalmente vamos a decir que vector en nuestra posición min va a ser igual a lo que tiene auxiliar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este 1 ya lo pusimos aquí, ¿no? Y ahora necesitamos poner aquí el 2. Entonces lo que estamos haciendo aquí es esto. Vamos a poner que en vector en nuestra posición min, es decir aquí que está el 1, le voy a poner auxiliar. ¿Y qué tiene auxiliar? El número 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y listo, ya con esto tendríamos todo nuestro algoritmo terminado. Vamos a hacer aquí un for sencillito en el que vamos a poner, simplemente vamos a iterar para poder recorrer nuestro arreglo y mostrarlo en pantalla. Entonces vamos a poner aquí algo muy sencillo, cout lo que tiene vec en nuestra posición h. Listo, démosle una repasada rápida a nuestro código. Pongamos los puntos y comas para que no nos molesten ahorita. Y listo, vamos a hacerle un recorrido rápido a nuestro algoritmo. Miren lo que está sucediendo. Entonces nuestro primer for va a recorrer todo el arreglo, porque recordemos que cuando vimos la teoría, después de que arreglamos este, es decir, cuando aquí quede 1, necesitamos avanzar una posición para ahora comparar este de aquí con todo lo que tiene a su derecha, después este de aquí con todo lo que tiene a su derecha, y así sucesivamente. Entonces este for nos va a ayudar a eso, a ir avanzando de esa forma. Después aquí en min, pues yo voy a almacenar nuestra posición actual, porque vamos a hacer de cuenta que nuestro número actual es el menor. Claramente no es el menor, o bueno, puede que sea el menor, pero nos vamos a hacer esta idea de que inicialmente nuestro número menor es nuestro primer número, es decir, el número 2. Y después vamos a entrar a este for. Este for que va a hacer recorrer todo el arreglo desde una posición más desde el que estamos, es decir, no va a iniciar aquí en 2, sino va a iniciar desde aquí, desde este 5 hasta acá, porque no vale la pena comparar 2 con 2, no tendría sentido. Entonces, aquí tenemos un if, donde le estamos diciendo que si vector en nuestra posición j, es decir, 5, es menor que vector en nuestra posición mínima, es decir, 5 es menor que 2, esto no se cumple, entonces este if lo va a saltar. Después esto va a avanzar y ahora me va a preguntar 3 es menor que 2, esto tampoco se va a cumplir, así que lo va a saltar. Y después me va a preguntar 1 es menor que 2, efectivamente 1 es menor que 2. Entonces voy a poner en la variable llamada min nuestra posición j, que es donde está 1. Voy a almacenar en min nuestra posición donde está almacenado 1. Después de esto se va a salir de este for, ya porque ya terminó de recorrer todo el arreglo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Simplemente en auxiliar vamos a guardar nuestra posición actual, o nuestro número actual, que en este caso es 2. Después estoy diciendo que vector en nuestra posición actual va a ser igual a lo que tiene vector en nuestra posición min. Recordemos que nuestra posición min nos tiene almacenado la posición del número 1. Entonces esto va a quedar convertido en 1. Y simplemente le estoy diciendo aquí por última instancia que vector en nuestra posición min, es decir, donde está el 1, va a ser igual a lo que tiene auxiliar. ¿Y cuánto tiene auxiliar? 2. Y listo, este sería nuestro algoritmo. Un poco más complicado tal vez de los que vimos antes, pero pues vemos que es una solución bastante funcional y buena. Si ejecutamos esto vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos un error y es que nos falta el punto y coma aquí, nunca se les olviden los puntos y comas. Y listo, vamos a ver que efectivamente esto está ordenado. Nuestro arreglo original era 2, 5, 3, 1, 4 y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces podemos decir que nuestro algoritmo está funcionando correctamente. Entonces pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Recuerden que si fue así pueden darle like, suscribirse si no lo están y compartir el video con sus amigos. Si tienen alguna duda o quieren el código pueden pedirlo en los comentarios o hacer su pregunta en los comentarios, yo con mucho gusto les voy a responder. No olviden seguirme en mis redes sociales que las tienen en los comentarios o en la descripción. Y pues nada, lo que siempre les digo, nunca se rindan, luchen por sus sueños, nunca dejen que les digan que no van a poder, porque ustedes siempre van a poder, ustedes pueden con todo, ustedes son muy buenos, ustedes son muy buenas, nunca se rindan. Y pues nada, un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.